Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Alonso y me complace nuevamente estar con ustedes en un episodio nuevo de Sensor UABC. Hola a todas y todos los que nos ven desde su hogar. Mi nombre es Richard Castillo y voy a estar acompañándolos a lo largo de todo el programa con mi amigo Santiago. Como verán, queridos televidentes, seguimos en temporada de contingencia. Y como buenos cimarrones nos quedamos en casa. Mas eso no nos impide que sigamos trabajando. Como lo hemos dicho anteriormente, la UABC no se detiene. Justamente queremos aprovechar este tiempo para mostrarles algunas de las acciones que nos llenan de orgullo cimarrón. Este es un programa con contenido especial, pues recordaremos algunos buenos momentos de cuando no estábamos en confinamiento. Y por qué no, hablaremos de las tareas excepcionales por parte de nuestra comunidad, que como lo dice mi compañero, nos llenan de orgullo. Pero para no hacerles más largo el cuento, comenzamos con un nuevo programa. Sean bienvenidas todas y todos a un nuevo programa de Sensor UABC. Nuestros orgullosos cimarrones no se detienen y en estos tiempos de cuarentena, a causa del COVID-19, docentes, investigadores y estudiantes se han dado a la tarea de buscar cómo apoyar a la comunidad y orgullosamente han logrado trabajar en varias iniciativas. Y aquí les compartimos algunas de ellas. A inicios de abril, los investigadores del Instituto de Ingenierías de UABC, Campus Mexicali, formularon un sanitizante que previene posibles contagios por COVID-19, además del equipo laboratorio de corrosión y materiales avanzados, y fue supervisada por el doctor Benjamín Valdés Salas, quien es investigador del instituto. En un inicio, se dotó de 40 litros de producto a las clínicas 33 y 31 de Mexicali. En los primeros días de abril, los cimarrones además construyeron 6 ventiladores respiratorios, de las cuales se entregaron a las instituciones de salud. El proyecto comenzó gracias a un equipo de docentes de la Universidad Autónoma de Baja California, por la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería del Campus Tijuana y la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño del Campus Ensenada, con el objetivo de hacer un ventilador respiratorio que sea fácil de replicar. Se hace un donativo de sanitizante a Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, donde también han mandado donativos a hospitales públicos de Mexicali, Tijuana y Rosarito, donde un donativo de 40 litros de sanitizante en unidades de 1 litro. Su efectividad ha sido comprobada mediante análisis de laboratorio, dando como resultado un producto de amplio espectro microbiológico y de igual calidad a los que se encuentran en las farmacias. La Facultad de Economía y Relaciones Internacionales el pasado mes de abril realizó una donación de 73 protectores faciales a personal médico de la Clínica 20 del IMSS en Tijuana, siendo una iniciativa de profesores y estudiantes que tras una cooperación económica pudieron solventar los gastos. De esta manera, los cimarrones buscamos alternativas para hacer frente a esta situación y sumarnos en la búsqueda de alternativas en apoyo a la sociedad. Alumnos y docentes cimarrones, al estar pasando por una situación de emergencia, se impide llevar a cabo las actividades académicas de la UABC. Al no verse afectados los servicios de Internet, entra en vigor el Plan de Continuidad Académica de la UABC, con el objetivo de no suspender las clases y poder continuar las actividades en línea a través de la plataforma Blackboard. Algunas de las acciones a seguir en la contingencia son identificar los medios oficiales de comunicación de UABC, así como el acceso a Blackboard desde el enlace al Centro de Educación Abierta y a distancia disponible en la página oficial www.uabc.mx. Páginas web: www.gaceta.uabc.mx, www.radio.uabc.mx, www.uabc.mx. En Facebook, UABC Oficial y Gaceta UABC. Twitter, @UABC_oficial y @Gaceta UABC. Al entrar el plan de contingencia, a los alumnos se les pide verificar que sus datos de usuario y contraseña funcionen para ingresar a Blackboard. Identificar las opciones que tienes a tu alcance para acceder a Blackboard, como una computadora, celular e internet. Establecer una red de comunicación con los compañeros de cada clase a través de medios alternos, que pueden ser teléfono celular, Facebook, WhatsApp, etc. Los alumnos deben ingresar a Blackboard y verificar que se hayan abierto todos los cursos. Revisar y seguir las indicaciones que cada docente otorgó al curso.
Durante el plan de continuidad académica se deben consultar las plataformas frecuentemente, realizar las actividades solicitadas por el docente, mantener comunicación con el docente y compañeros a través de Blackboard, correos electrónicos, teléfonos celulares, redes sociales, etc. y notificar al docente cualquier problema de acceso. La Universidad Autónoma de Baja California se suma a los esfuerzos de apoyo a la comunidad afectada por el coronavirus COVID-19. En este caso, a las personas que al estar en casa por la cuarentena adquieren miedo al contagio y a su vez estrés por estar en casa, atrayendo como consecuencia la alteración del sueño y de la alimentación, violencia física y psicológica. Ante esta situación, los cimarrones buscan dar apoyo con las siguientes acciones. Acción número 1. La UABC, a través del Comité de Salud Mental ENEIDA de la Facultad de Medicina y Psicología del Campus Tijuana, brinda atención psicológica gratuita a las personas entre jóvenes y adultos que así lo requieran durante la emergencia sanitaria por la epidemia de enfermedad generada por el COVID-19. La doctora Daisy Margarita Tovar Hernández, coordinadora de la licenciatura en Psicología, compartió que esta iniciativa contempla 3 áreas: atención, prevención e investigación. El comité está enfocado en la atención y prevención en la salud mental. Por medio de la página de Facebook Comité de Salud Mental FMP, se atiende por mensaje privado, Messenger, y se canaliza para brindar la ayuda necesaria de forma personalizada. El horario del servicio durante el periodo de aislamiento es de las 9 horas a 21 horas, del lunes a sábado. Acción número 2. La Facultad de Ciencias Marinas FCM de la UABC, a través del Área de Orientación Educativa y Psicopedagógica AOEP, promueve la campaña Te cuidas tú, nos cuidamos todos, un material de difusión sobre las distintas temáticas, entre ellas educación a distancia, salud mental, manejo de la ansiedad, autocuidado y desinformación. El objetivo del proyecto es ayudar tanto a estudiantes como a profesores en el manejo del pensamiento y emociones que puede surgir por el distanciamiento social debido a la contingencia por el COVID-19. Acción número 3. En esta contingencia sanitaria, el área de orientación educativa y psicología de la Facultad de Ciencias Humanas, a cargo del maestro Edgar Iván Lechuga Moreno, que anteriormente brindaba atención directamente en las instalaciones, hoy en día brinda apoyo y consejería a distancia por medio de chat, correo y teléfono, referente a problemas personales, familiares y de salud, mismos que en un momento dado interfieran en el proceso de aprendizaje del alumno. Los horarios de atención son de lunes a viernes de las 9 horas a las 14 horas y de las 16 horas a las 19 horas. Sin embargo, por la situación que se vive, se ha estado atendiendo en horarios fuera de los establecidos, por el bien de los estudiantes. También se realizan acciones recreativas para la sociedad, como Cultura UABC, bajo la organización de la Coordinación General de la Extensión de la Cultura y Divulgación de la Ciencia, comprometida con el ejercicio cultural en la comunidad cimarrona y el público en general, tiene programadas varias actividades para pasar la estancia en casa. En esta ocasión, los eventos son coordinados por el proyecto #EnfiladosUABC y diversas editoriales como Planeta y Me Gusta Leer. Sin más que agregar, recuerda, retirados pero unidos, no estás solo. Esta situación es temporal, cuídate y nos cuidamos todos. Mantén tu sana distancia. Definitivamente tengo que agradecer y mencionar públicamente el esfuerzo que están realizando todo el equipo de producción y dirección para que este programa pueda continuar al aire, en especial el de nuestra productora, la maestra Concepción Baxín. Lamentablemente nadie nos preparó para una pandemia y sabemos lo difícil que ha sido, y no solo para nosotros, sino para mucha gente allá afuera que día a día sale a la calle a seguir laborando. Bueno, de esta forma ellos aportan su pequeño granito de arena y así combaten pues esta situación que todos estamos viviendo. Así es, un ejemplo de lo que menciona Santiago es nuestra maravillosa escuela, y me complace comunicarles que 20 cámaras de intubación fueron donadas al Hospital de Mexicali por docentes de las facultades de Arquitectura y de Diseño. Así es, y de la misma forma nos llena de alegría saber que la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la UABC hizo donación de 73 protectores faciales dirigidos hacia el personal médico de la Clínica 20 del IMSS Tijuana. Y ni hablar del Centro de Diagnóstico de COVID que ha sido instalado en la Facultad de Medicina del Campus de Mexicali, en donde se realizarán pruebas sin costo para el paciente. La verdad, acciones como esta me hacen sentir y estar seguro de que nuestra universidad está pendiente al tema.
e imagínense el orgullo que sentimos de saber que esas son algunas de las muchas acciones que cimarrones y cimarronas están haciendo por la sociedad en general. Y bueno, continuemos porque aún tenemos más que mostrar. Imaginemos el siguiente escenario. Son las 11:45 de la noche y llevas desde las 6 de la tarde en tu computadora trabajando en el ensayo que debes entregar mañana a primera hora, además de estudiar la presentación que debes dar a mediodía. Al final, terminas durmiéndote a las 2 de la mañana, aunque te debes despertar a las 5:30 para poder llegar a tiempo y entregar el ensayo en el que tanto trabajaste. Llevas así toda la semana, durmiendo mal y desvelándote. Cada día te sientes peor y descuidas más tu salud por terminar tus trabajos. Si eres o fuiste alguna vez estudiante, probablemente te suena familiar este escenario, ya sea porque te ha pasado algo similar o conoces a una o varias personas que les ha pasado lo mismo. Si comparamos estudios realizados en distintas universidades de Estados Unidos y México, en todos encontramos que alrededor del 50% de los estudiantes duermen menos de 7 horas al día. ¿La situación en realidad está tan mal? Le preguntamos a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California aproximadamente ¿cuántas horas duermes al día durante el semestre? A veces cuando tengo muchos pendientes escolares que realizar, duermo como 4 o 5 horas más o menos. Unas 7 horas. A veces 4, 6, a veces inclusive más. De 7 a 8 horas. Como de 6, 5 horas quizás. Pero, ¿cómo es que el dormir pocas horas y desvelarte afecta a tu salud? ¿Qué impactos puede tener? Sabemos que el sueño nos ayuda a sentirnos descansados, pero este complejo proceso biológico va mucho más allá de simplemente ser unas horas de reposo. La privación de sueño puede afectar desde nuestro estado de ánimo y salud mental hasta llegar a influir en nuestra salud física, aumentando el riesgo de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, sobrepeso y obesidad. Es inevitable preguntarse si existe una relación entre el sueño y la salud física de los estudiantes. Tuvimos la oportunidad de platicar con la doctora Estefanía Ochoa Ruiz, quien actualmente es parte del cuerpo de investigadores y docentes de la Universidad Autónoma de Baja California, para poder hablar más de este tema y sobre su investigación acerca del sueño y su relación con el apetito y la obesidad. ¿Por qué el sueño es tan importante a nuestra salud? Cómo se regula nuestra vida en general de acuerdo a las horas de luz. Durante el día estemos activos, despiertos, comiendo, y durante la noche dormamos. Y se empezaron a dar cuenta en los animales precisamente, y veían que nosotros tenemos unos genes que se llaman genes reloj, que son los que regulan precisamente porque nosotros estamos activos en el día y dormimos en la noche. Y entonces ya desde ese entonces se empezaban a dar cuenta que en los seres humanos, cuando trabajaban las personas que tienen turnos nocturnos, por ejemplo, las enfermeras o los guardias de seguridad, los que por su trabajo, por su línea de trabajo, pues es durante la noche, y entonces están activos durante la noche, esas personas tienen mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, entre otros cuestiones. ¿Qué relación hay entre el sobrepeso y la falta de sueño? Cuando tienen una mala calidad de sueño y cuando duermen pocas horas, la mayor parte de su consumo de alimento es durante la tarde y la noche. Entonces, y sí puede ir acompañado de un trastorno de comer compulsivo, porque puede ser que, como no has comido durante todo el día, sientas tanta hambre que quieras comer en la noche. Ajá. Pero eso, además, yo lo que propongo, lo que voy a estudiar, porque es parte del proyecto, pues eso, cómo se regula endocrinológicamente o neurológicamente, vaya. Entonces, algo que ya se ha visto, no es idea mía, pero por ejemplo hay hormonas que regulan el hambre. Por ejemplo, la grelina es una hormona que se produce en el estómago, y es la que te da hambre, o sea, es una de las hormonas que te dan deseos de comer. Y entonces esa hormona se ha visto que está afectada, o sea, en las personas que duermen poco,
pues hay afectaciones en esa hormona, y entonces a esa le atribuyen pues en buena parte los efectos de que si no duermes bien vas a subir de peso, ¿no? Porque vas a tener más hambre y vas a comer y entre otras hormonas que están por ahí. En su investigación, ¿qué ha encontrado en los estudiantes de la UABC? Sí, de hecho los estudiantes son una población muy susceptible para mala calidad del sueño. Lo que sí te puedo decir es que el cuestionario de índice de calidad del sueño, que son 16 preguntas, te arroja al final un numerito que va entre el 5 y el 30, creo. Arriba de 5, o sea, un número arriba del 5 significa mala calidad del sueño. Entonces hay bastantes estudiantes con 5, 6, con 13, o sea, con niveles muy altos de índice de Pittsburgh. Entonces hay estudiantes con muy mala calidad del sueño. ¿A qué se debe esto? Es que las personas que duermen menos de 6 horas tienen tendencia a sobrepeso y obesidad. Y luego la circunferencia de cintura en las mujeres particularmente, porque en los hombres no vimos esa diferencia, al menos en la muestra que tomamos. Las mujeres que duermen entre 6 y 9 horas tienen circunferencias de cintura más pequeñas y están dentro de los parámetros de la normalidad, saludable vaya, en comparación con las mujeres que duermen menos de 6 horas, que tienden a tener circunferencias de cintura más amplias. Entonces confirmamos que hay una correlación entre dormir poco o dormir mal, porque además les aplicamos un cuestionario que se llama el Pittsburgh, que significa, que es el cuestionario índice de calidad del sueño de Pittsburgh, y ese mide la calidad de sueño en general. Entonces, pues lo que vimos es que pues una mejor calidad de sueño y unas horas adecuadas de sueño están asociadas con tener un peso corporal más dentro de la normalidad. O sea, las personas que tienen una mala calidad de sueño tienden a brincarse el desayuno, hombres y mujeres. Y las mujeres que tienen una mala calidad de sueño también se brincan la comida, o sea, se brincan el desayuno y la comida. Y entonces pues eso de alguna manera te lleva a pensar que, o sea, si tienen sobrepeso y además se brincan su desayuno y su comida, muy probablemente su comida la estén llevando hacia la tarde o la noche. Ahora, que eso sea lo que les causa sobrepeso y obesidad, por sí solo, tal vez no. Por sí solo no. Pero aún así se ha visto que, o sea, volviendo a los ritmos circadianos, lo que se ha visto es que las personas que consumen alimentos durante la noche tienden a acumular más grasa. Eso se debe a que en la noche, o sea, durante el día todo lo que comías lo usabas para la energía, para producir energía. Pero lo que comes en la noche, realmente tu cuerpo ya lo que llega lo va a empezar a almacenar. Y eso está programado de alguna manera en los genes. La doctora Ochoa también hizo hincapié en que las personas con mala calidad de sueño suelen desarrollar otro tipo de hábitos dañinos para la salud, como la tendencia a fumar y tomar alcohol con más frecuencia. Aunque la privación y calidad del sueño no son directamente la causa del sobrepeso, es imposible negar que existe una correlación importante entre nuestras horas de descanso y nuestra salud física. Aunque muchas veces lo damos por hecho, el sueño juega un rol importante en bienestar y salud. La doctora Ochoa nos da las siguientes recomendaciones para poder mejorar nuestros hábitos y calidad del sueño, también llamado como higiene del sueño. Dormir y despertar siempre a la misma hora, inclusive en fines de semana. 2 a 3 horas antes de acostarnos, apagar nuestros teléfonos y computadoras. Esto es porque la luz emitida por estos aparatos pueden inhibir la producción de melatonina, la hormona encargada de regular el sueño. No tomar siestas en la tarde. No automedicarse suplementos para dormir, siempre acudir con un médico. Investigaciones como la de la doctora Ochoa nos ayudan a crear conciencia acerca de este tema al que usualmente no le damos importancia, pero que en muchas ocasiones tiene un impacto severo en nuestras vidas. Sabemos que muchos y muchas extrañamos salir al aire libre, o con nuestros amigos libremente, o no tener que preocuparnos si salimos sin la mascarilla cuando vamos al súper.
Por esas preocupaciones, la salud mental en nuestros tiempos ha abarcado más importancia en el campo médico. Es por ello que ahora es más fácil darnos cuenta si algo no anda del todo bien respecto a eso. Por ello, la UABC se ha dado la valiosa tarea de brindar atención psicológica en línea a cualquier persona que lo pueda llegar a necesitar. Esto mediante el Comité de Salud Mental ENEIDA, que se encuentra en la Facultad de Medicina y Psicología del Campus Tijuana. Y no es la única, ya que la Facultad de Ciencias Marinas ha puesto a promover acciones para ayudar al bienestar de la salud mental y el rendimiento académico durante esta cuarentena, a través de la orientación educativa y psicopedagógica. Si te interesa, en el perfil de Facebook Psicopedagógico FCM podrás encontrar prácticas y ejercicios para ayudar al manejo de emociones y pensamientos. Como les decíamos, acciones que nos llenan de orgullo cimarrón. Por ello tenemos el gran honor de presentarles una serie de cápsulas que están realizando nuestro proyecto hermano de Ilumina con un grupo de psicólogos especializados encabezados por la psicóloga Neri Carpintero. No se vayan a perder ninguna de estas cápsulas, pues traerá información importantísima, en especial para estos tiempos difíciles que estamos viviendo todos. Hola, mi nombre es Nori Carpinteiro, soy psicóloga, así como docente en UABC, y hoy quisiera hablar con ustedes acerca de un hábito muy interesante que puede ayudarnos al mantenimiento, mejoramiento de nuestra salud mental. Sería ideal que lo practicáramos o comenzáramos a construirlo a propósito de la cuarentena, pero que sea algo que incorporemos a nuestra rutina cotidiana como un hábito de vida, porque si lo llevan a cabo notarán que les hace sentir bastante bien. Y estoy hablando acerca de el estado de fluidez, flujo, o también se le conoce como el flow, el cual ha sido estudiado desde diferentes disciplinas, desde disciplinas religiosas, filosóficas, daoísmo, y más científicamente desde la psicología positiva, que ha identificado al flow como uno de los 7 hábitos de las personas que tienen mayores niveles de bienestar psicológico. Entonces, la psicología positiva va a definir al flow como un estado de goce, como un estado de mucho placer y mucha satisfacción que se experimenta al llevar a cabo de manera voluntaria actividades laborales o de ocio, las cuales se caracterizan por requerir un cierto nivel de compromiso cognitivo, o sea, representan un reto, pero al mismo tiempo son aptas para nuestras habilidades. Y estamos hablando de dibujar, estamos hablando de cocinar, bailar, leer, escribir, tocar algún instrumento, componer, armar, desarmar, programar, conversar. Y lo interesante es que cuando estás experimentando el flow es porque estás trabajando motivadamente hacia una meta que resulta importante y significativa para ti. Y eso es precisamente lo que induce a este estado de goce, en el cual al final lo importante no es el producto, sino lo que está pasando contigo en el proceso creativo y el cómo estás llevando a cabo la actividad en cuestión. A lo largo de diversos años de experimentación y de investigación mediante muestreo experiencial, el psicólogo Csikszentmihalyi y sus colaboradores encontraron que las personas que experimentan con frecuencia el flow en sus vidas reportan mayores niveles de bienestar subjetivo, mayores niveles de bienestar psicológico, y jóvenes, adolescentes en Estados Unidos, Italia e India, que también experimentaban el flow de manera regular en sus vidas, puntuaban más alto en los índices de felicidad, en sus relaciones interpersonales, en su éxito escolar, en su éxito en sus carreras, y también reportaban mejor autoestima.
Si alguna vez has estado haciendo algo y de repente te das cuenta que ya se te hizo de noche, que se te pasó la hora de la comida y llevas un buen rato sin ir al baño, es muy probable que ya hayas tenido esta experiencia de la fluidez. Porque estás tan motivado que es mucho más importante lo que estás sintiendo al realizar tu trabajo que el resultado final. Entonces sientes una serenidad y una claridad que ya de por sí funcionan como recompensas intrínsecas de lo que tú estás haciendo, no tanto el resultado final de la actividad como tal. Aquí lo interesante es que yo los invitaría a que si nunca han experimentado la sensación de fluidez, animarlos a que piensen en alguna actividad o en algo que siempre han querido aprender y que siempre han querido hacer. Hasta el momento no han tenido la oportunidad o lo han ido aplazando. Y esto puede ser lo que sea, puede ser aprender otro idioma, aprender a jugar ajedrez, aprender a escribir haikus, lo que ustedes gusten. Es finalmente una elección muy personal y muy individual. Y el segundo punto sería buscar alguna aplicación, alguna app o algún curso gratuito en internet para que puedan empezar a practicar esto que les interesa y puedan ir poco a poco experimentando esta súper agradable experiencia que es la experiencia de la fluidez, la cual no solamente va a ser un hábito que los hace sentir muy bien, sino también forja un hábito que incrementa nuestra creatividad, honra nuestra capacidad y nos da agencia en el autocuidado de la salud mental. El flow va a ocurrir en actividades muy diversas para cada quien. Quizá para algunas personas esto suceda cocinando y quizá para otras suceda resolviendo ecuaciones algebraicas. Esto es muy personal, no pueden comparar con nadie más. Entonces, esa sería la invitación. Piensen si les gustaría experimentarlo y espero que tengan una excelente experiencia con el hábito de la fluidez o del flow. Gracias por su atención. Bye. Hola de nuevo, estamos a punto de terminar con este episodio, pero me gustaría tomar de este momento para decirlo públicamente en voz alta y muy fuerte como se lo merecen, un enorme gracias. Gracias a todos y todas aquellos expertos en la salud, que siguen en primera fila, día a día luchando por salvar vidas, trabajando arduamente por nuestra salud. Quisiera recordarles que la comunidad universitaria reconoce su trabajo y está eternamente agradecidos. Y a todos los expertos de la salud de nuestra comunidad, muchas gracias. También a aquellos químicos, administrativos y personal de intendencia, de corazón muchas gracias, porque sabemos que ustedes no han parado ni un segundo en esta batalla contra el COVID-19 y que muchos y muchas siguen fungiendo su labor como docentes. Muchas gracias. Y de igual manera gracias a ustedes, que nos han seguido acompañando a lo largo de esta particular temporada y nos han permitido estar dentro de sus hogares. Concuerdo totalmente contigo, Santiago. Fue un honor y un placer compartir otro episodio más con ustedes. Nosotros nos despedimos, pero esperamos estar de vuelta con ustedes muy pronto. Esto fue Sensor UABC.